Aquí comienza In Loco, con Chelo Ayala y Diego Villanueva, por Ecomedios, el lugar indicado. Soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Muy buen mediodía, bienvenidos a In Loco, aquí por Ecomedios, como siempre, a través de esta frecuencia 1220 y siempre en www.ecomedios.com. Ahí estamos junto a Diego Villanueva, por supuesto con Ramiro Pose. ¿Cómo anda, Ramiro? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, Chelo. Sí. Una semana con todo. Bueno, bien, muy bien. Semana que arranca con mucha data que tiene que ver política, de eso vamos a estar hablando en un rato, junto al hombre invisible que es un amigo. Y lógicamente lo que sigue, que esta semana va a haber un trabajo en el Senado impresionante, mucho trabajo en diputados, una sesión larguísima el otro día. Ahí llega nuestro querido compañero que viene con la mochila llena de verdades, su remera de Sopranos y lógicamente un corte de cabello que lo rejuvenece. Lo veo como un pibe de 22 años, mire. Qué feo, pues yo fui a la peluquería el viernes y no me dijo nada. Pero, Es que no me dio tiempo. Bueno. Sí, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo andas? Buen mediodía, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Qué vino, corriendo? Más o menos. El resto del cuerpo no sabe lo de la parte de del rejuvenecimiento. Bueno, es así. No te está enterando de nada. Sí, lo sabe. Bueno, ¿Vos decís? ¿cómo está? ¿Cómo anduvo el fin de semana? ¿Empató Huracán? Sí, un se espectáculo fue Domínguez degradante. Y bueno, cosas que pasan. ¿Se fue Domínguez de Estudiantes? Se fue. ¿Y se estará yendo? Emocionante despedida. ¿Se emocionó? ¿Se quebró? No porque... Estuvo ahí, Porque no tengo el codificado y vio lo que pasó con Magis. No se nombra. Tremendo. Así que no Hice lo lo pude que me ver. dijiste, perdón, ¿no? Hice lo que Red Card, 0. Yo como piña, llegué ayer de la costa y hice ping, pelota libre, y fui, pum, entré como piña. No tuve forma, no puede ser. Pero bueno, está difícil, no es lo mismo que antes. Está Vi a difícil. River igual. La tiene difícil y hasta Quintanilla se le está poniendo difícil. Que ahora le... ¿Llega a fin de mes, sí? Le bajaron el antidumping del papel de aluminio ese para cocinar. Tenía prácticamente Aluar, que es del mismo dueño que Fate, Quintanilla. El 98% del mercado era de Aluar, de ese papel film de aluminio para cocinar, para hacer algún tipo de... Bueno, se eliminó el antidumping, digamos, chino, y va a entrar ese film chino también, así que una semana complicada para Quintanilla, ¿no? Bueno, me avisó antes, tengo acciones de Aluar. ¿Usted tiene acciones de Aluar? Yo tengo 2 rollos de papel de aluminio que uso de vez en cuando, los bueno. tengo hace 5 años, así que valen un montón ahora. Pero con la entrada de los chinos vale menos. Bueno, la cuestión es que
también hay algunos datos que tienen que ver con la política dura en el sentido del trabajo legislativo. ¿Anduviste por diputado la semana pasada? ¿Caminando los pasillos del Palacio Legislativo? Sí, estuvo muy interesante. A ver, cuente. Todo me termina llevando a una Girate reflexión. el micrófono para... Compartámosla, Ahí está. la reflexión. A ver, compartamos. Yo veía que hay gente que toma decisiones, ¿viste? Uno piensa en cuál es la voluntad del legislador, qué es lo... Soy un burro. Saludo a Javier Martínez en la operación técnica. Buen día, Javier. Lo Ahora saludamos todos. Pensamos en la actividad legislativa. Sí, no, pensaba porque vos escuchabas los discursos, pasa esto que alguna vez lo hablamos, con el nuevo sistema, con el tema del YouTube, Sí. que ya tiene, ponele 5 años tendrá, no sé. YouTube. Que YouTube, digo, que Diputados TV sube a YouTube, o la Cámara de Diputados Claro, sube el claro. corte de cada intervención. Entonces, como son discursos segmentados por provincia, hay tipos que le hablan directamente a la provincia. Entonces hablan de los 257 diputados que hay, una gran mayoría habla para decir lo mismo que dijo el anterior y lo que va a decir el posterior, al que no le importa eso y lo va a decir igual. Eso por un lado. Y por otro lado se esgrimen justificaciones y argumentaciones respecto de temas que uno se pregunta hasta dónde tiene que ver con sus convicciones, hasta dónde tienen que ver con mandatos que surgen de cuestiones políticas. Por ejemplo, los diputados, antes no pasaba tanto esto de que los diputados estuvieran tan sujetos a los gobernadores, era algo más que pasaba en el Senado, porque se supone que, claro, que representan las provincias. Esta gente se pone a representar al pueblo de la provincia y de la nación. Entonces vos empezás a pensar cuáles son las razones de ese argumento que están dando. Más allá de que no hubo mucho, debe haber habido 2 o 3 discursos, 2 o 3 intervenciones que vos dijeron algo diferente de lo del resto. Uno creo que fue Pichetto, dijo algo parecido a eso. Maxi Ferraro y Massot dijeron algo así. Y Máximo Kirchner, que en todo su discurso, más allá de que cayó en algunos lugares comunes, planteó un par de cosas, sobre todo en el final de su intervención, que fue novedosa, que fue diferente. A uno le puede gustar o no, resultarle interesante o no, pero dijo algo distinto. Que es un desafío también, ¿no? Porque vas a hablar con 250 tipos, tenés que decir algo. ¿Cómo haces para decir algo que no sea...? Es más, hablé con diputados que me decían, yo tenía todo armado, pero justo antes habló tal y dijo lo mismo que yo. O sea, el tipo por lo menos se esforzó en decir, voy a decir otra cosa. Pero lo interesante de todo esto, sabemos que para una gran parte de la sociedad, esto es dato objetivo, la ley que se votó el otro día es lesiva, es complicada, le complica la vida, no se la mejora un grupito chiquito. Pese a ello, quienes terminaron votando y apoyando la norma, es gente que no paga costo, lo hablamos creo alguna vez acá. Que anda por la calle y no se sabe quién es. Hay un tipo que en Buenos Aires lo votó casi el 50% de la sociedad, que si lo largás acá por Lavalle o por Florida, nadie lo para. Ni para sacarse una foto, ni para decirle, ni para increparlo. El tipo anda por ahí y es el tipo que votó esto, por ejemplo, y aparte de haberle complicado la vida a un grupo de gente, ese grupo de gente lo votó y no sabe quién es. Y lo volvería a votar, quizás. Probablemente. Sí, ahí aparentemente aparecieron unas encuestas nuevas, que también es algo muy raro, que hay una caída de imagen. Es raro el tema de que cambie todo esto de una semana para la otra. O sea, sí. hoy me llama alguien o me escribe alguien por Instagram, miro la encuesta y digo que no me gusta. La semana que viene, no sé, ganó Racing y no sé por qué, me gusta. O sea, le doy positiva. Claro. Esa volatilidad, la volatilidad de la encuesta es algo muy raro. Es como si me dijera, qué sé yo, ¿te gusta que te claven un destornillador en el oído? Y esta semana un poco, la semana que viene capaz me gusta un poco más. O sea, son cosas que no tendrían por qué cambiar, uno cree, pero finalmente terminan siendo volátiles. No, interesante lo que dice Diego de los discursos, coincido de las personas que nombró. Y después, bueno, lo que sucedió también con el miembro informante que hizo toda su exposición leída, algo que está prohibido. Sí, está prohibido, tenés que pedir autorización. ¿Cuál es el espíritu del reglamento de por qué se prohíbe leer? Pero bueno, entiendo que la idea es que vos tengas un discurso oral que convenza a la gente, te puedas munir de algún dato. Si imagino que para 10 minutos leído, refuerce esta cosa de discursos que son aburridísimos. Te lo escribió uno en el despacho, aparte, que capaz que vos contrataste por afuera, le dijo, yo quiero ir por acá, el tipo te lo escribió. Tenés la IA, o sea, le meten 4... Pasa mucho eso, claro. Está pasando como Entonces, loco. Me parece que está bueno lo que plantean. La improvisación tiene que ver que el tipo sabe lo que está hablando, básicamente. Ese punto, pero aparte vos tenés que pedir autorización para leer. Vos podés leer una cita, la idea, el espíritu es ese. Yo te voy a leer algo que dijo
Pueyrredón en el 1933, qué sé yo. Puedo leer, le pedís la autorización a la Cámara del presidente te dice, lea, se supone, vos podés leer igual, pero se supone que la idea es que el tipo hable sin interrupción. Bueno, nada, eso fue un poco lo que pasó, más allá de la aprobación de la ley. Otra cosa que fue medio rara y un poco que debilita, qué difícil lo que estoy diciendo, lesiona un poco la idea del sistema y del rol del Parlamento. Todo el oficialismo levantó, como querían irse rápido, la verdad que las sesiones que duran más de 12 horas no tienen sentido, porque ya al final nadie funciona bien. Ahora con la nueva reforma todo va a tener que funcionar esa cantidad de tiempo, pero nadie funciona bien a partir de las 12 horas. Pero en el final, Ritondo, que iba a ser uno de los informantes por la Libertad Avanza o por el bloque oficialista, porque él preside el PRO, dijo no voy a hablar, inserto mi discurso, y también hizo lo mismo. Y le pido que fue una sugerencia / orden a Bornoroni, el presidente del bloque de la Libertad Avanza, le dijo por favor que no haga discursos largos, porque después tenían 26 capítulos de 200 artículos que se iban a tener que votar en particular. O sea, la votación en general se liquidó sin la argumentación del oficialismo, que tenía que defender su ley. Claro. Notable. Eso es notable. Insólito. Eso es notable. Pero Bueno, creo que debilita un poco el rol del Parlamento, porque vos tenés que ir ahí a explicarle a todo el mundo, a la sociedad se supone que le tendría que importar, por qué esta es la ley que vos estás bancando. Bueno, la idea me parece es que no se sepa mucho bien cuáles son las leyes que están saliendo. Ahí comentabas el artículo que salió hoy en La Nación de Denise Chenois sobre las encuestas que están dando, y bueno, plantea Denise la contradicción que hay, ¿no? Fuerte en el legislativo, se está dando esta seguidilla, esta seguidilla de 3 puntos, ¿no? Que es como el fútbol, ¿verdad? Que metes 4 o 5 partidos de 3 puntos y después te tienen que ir a buscar. Te pones arriba. Y esta seguidilla legislativa no estaría yendo de la mano con la sensación que hay en las encuestas. ¿De quién es la encuesta de ese tipo? Hay varias encuestas, el artículo Ok. está bueno porque presenta varias encuestas. Tenemos, a ver, Vamos a hablar a alguien, Lucas Romero. teóricamente con alguien que está... Eh, Ese es oficialista, es más cercano al oficialismo. Bueno, y ahí Lucas Romero dice que en estos movimientos se explican la situación económica. En un contexto donde el gobierno parece estar en su mejor momento político, la economía no transmite satisfacción. O sea, este es uno, como decís vos, que de alguna manera labura Muy cercano, sí, muy cercano. con el gobierno. Y es muy interesante porque los números dan muy malo, 43.3, malo, 10.7. Ya está 54% te está diciendo que no. 17.8, muy bueno, 20.7, bueno. Y después el resto, no, indeciso, ¿no? Respecto de la imagen del gobierno, estamos hablando. De la economía, la De la marcha economía. de la economía. Ahí hay un dato, el desempeño de la economía de la mano del gobierno. Y hay varias, es muy interesante el artículo porque presenta algunos datos. Después está la imagen del presidente, es muy buena, tenés, junto a buena no llega a tener la mitad del electorado, está debajo del 50%, mala y muy mala pasa casi al 53%. Entonces hay un dato que era lo que hablábamos, ¿no? O sea, estás teniendo una buena performance legislativa, estás sacando leyes que verdaderamente en la Argentina son muy discutidas, hoy lo vamos a estar hablando también, y la sensación que hay en la calle, ya sea de encuestadoras afines o de encuestadoras no tan afines, indican que hay que rectificar algo por ahí dentro de la política económica, cosa que uno ve lejana en ese aspecto, ¿no? No dudo que a esta altura del partido rectifiquen algo que tenga que ver con la actividad. Privatización de rutas nacionales, hoy salió también la privatización de rutas nacionales, levantar estas cosas de protección a la industria argentina, aumenta el desempleo, bueno, y la inflación en dólares que evidentemente es una historia que medio conocemos, ¿no? Pero bueno, ya veremos hacia dónde se dirige. Pero pensá que el año pasado pasaba algo parecido en términos de que hubo una seguidilla de votaciones en las cámaras, en las dos cámaras, que le dio mal al gobierno y se armó una especie de nubarrón previo a la elección, sobre todo la de septiembre y después la de octubre, respecto de que se le venía anoche. Después sumó la elección de septiembre este nubarrón y en el final terminó ganando la elección, apareció Besen, Aguita, lo que fuere, pero el gobierno ganó una elección que hacía 2 meses atrás no se
no se preveía. Es como que hay mucha volatilidad en la opinión pública. Yo no sé si todo el mundo sabe lo que responde o si tiene ganas de responder. Ahí habló Donald, ¿no, Ramiro? Con el tema de la elección, estaban ahí en Mar-a-Lago y Donald le tiró un... ¿Es posta la del que se hizo pasar por otro? No lo sé. Pero Porque esa sería sensacional. Donald dijo que Milei venía para atrás en las elecciones y que le dio una mano, estaba Milei junto a Orbán y estaba... Claro, sí, porque también nombró una serie de gobiernos, el de Japón, bueno, varios que dijo, bueno, y el caso argentino venía muy mal en las encuestas y gracias a mi apoyo Milei hizo una fantástica elección, como diciendo, también me debes una, y Gané. todo lo que hagas está en mi cuenta. La palabra megalómano a Donald Trump le queda chico, hay que inventar una palabra que sea más que... Es un teralómano. Sí, hay que o sea, hacerlo, es sí. una cosa de locos, es increíble. Pero bueno, en definitiva, sin dudas, la asistencia, como decía Diego, económica, y después, lógicamente, tenés el gobierno de Estados Unidos que está apoyando, hizo que la elección haya salido bien y a partir de ahí entró en un envión, ¿no? El gobierno Se acomodó. se acomodó rápidamente. Vamos a averiguar si para la semana que viene podemos hablar que teóricamente tenemos que hablarlo acá con la jefatura del medio. Sí. Arrancaríamos a las 2 de la tarde la semana que viene. Ah, cierto, la semana que viene, ¿ya es marzo? Y sí, ya creo que estamos sí. en marzo. El lunes, el de domingo habla el 14 a 15. presidente. ¿Cómo dice? Ah, claro, El habla el domingo habla presidente. de la Asamblea Legislativa a la noche porque es prime time. De 14 a 15, in loco, a partir de marzo. Bien. Sí, sí. Tal vez hablemos con algún encuestador, a ver si alguien que tenga focus group, que sepa qué es lo que está. Viste que el focus group es la cualitativa, que es un poquito más precisa, Sí. y vos vas pudiendo sondear lo que dice la gente, cómo la ve, qué informado está. Que es notable, vos ves algunos focus group. Yo vi uno el otro día que te asusta. Te asusta porque por la diferencia en la que estamos parados. O sea, gente que no tiene idea de cosas que nosotros pensamos que no les importa. Sí, hay, o sea, el mundo se ha dirigido en los últimos años sobre todo a una segmentación de contenidos que se nota mucho en estos focus group, es impresionante. Sí. Antes había cierta idea de lo que pasaba, porque era mucho más, la visión de los ciudadanos era mucho más panorámica, ahora está muy segmentada. Sí, pero las redes sociales atomizaron la información, hasta le metieron fake news. Sí. Entonces tenés un panorama, la gente ve redes sociales, que es más fácil que ir Pero a un aparte, diario. las que vos ves, lo que vos ves, no es lo que veo yo, Claro, o lo que claro. ve Ramiro. O sea, Totalmente. es impresionante eso. Sí. Entonces, antes vos decías, vamos a la clásica. La tapa de Clarín Claro. te marcaba la agenda. Y ahí íbamos todos. Ahí lo Sí. rompíamos la cabeza hablando de la tapa de Clarín, o lo que sacaba Nación, o lo que decía Página. Bueno, nada. Ahora eso está segmentado Nada. en 50 millones de tipos que habitan esta tierra. Sí, y si hablas de sub 40, olvidate. no tienen ni idea. No, ya, digamos, en una encuesta de estas, ya hay un sub 30 que no lee los diarios, no existe el diario, no existe. Ya va todo por Twitter o por redes y por ahí te meten un link y hoy hablamos... Sí, bueno, yo vamos- me informo por HC Noticias. Ahora vamos a hablar, ese detalle es espectacular. Ahora lo vamos a HC. hablar. Sí, es espectacular. Bueno, pero vamos al encuentro del diputado nacional Pablo Juliano, por Provincias Unidas. Él es abogado platense. Ahora le vamos a Hay hacer que la pregunta de preguntarle, rigor. claro. La pregunta de rigor. Tiene 3 chicos y es radical, pero radical de Alfonsín. Así que vamos a hablar con Pablo, a quien saludamos con alegría aquí en In Loco por Ecomedios. Diego Villanueva, Ramiro Pose, Chelo Ayala. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Buenas tardes. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, la pregunta de rigor ya te imaginas cuál es. Si sos de La Plata, fútbol. De Boca. Ah, Hincha mira, de Boca. bueno, No, la tiro afuera. puede ser. Un Está expatriado. bien. Puede pasar. Bueno, Pablo, uno de las tareas de los legisladores, y lo hablamos hace un ratito, es exponer y hablar con el corazón, pero sobre todo con la cabeza, sabiendo dónde se encuentra, como el nombre de este programa, In Loco, ¿no? Contextualizando el lugar donde se encuentra y viendo la realidad. Y la verdad que cuando uno el otro día veía la transmisión de la Cámara, algunos discursos verdaderamente no se entiende bien hacia dónde apuntaban, no se entiende bien claramente, pero hubo algunos discursos, parlamentos muy interesantes, el tuyo fue uno, donde también recuperás la esencia de esa Unión Cívica Radical, ¿no? Digamos, ahí hay algo dentro tuyo que pide por algo, por otra cosa. Absolutamente, bueno, esa fue un poco la intención a la hora de hablar el otro día.
porque a mí me parece que uno de los roles que también tenemos nosotros es un poco desnudar las falsas conversaciones o los falsos dilemas en los que se pone la sociedad. Acá no era una lucha entre los trabajadores y los empresarios, acá fue un rapto de una estrategia construida de manera completamente improvisada. Digo un rapto porque el gobierno se topó con el triunfo de octubre y lo convirtió en esta agenda parlamentaria de este verano, en donde yo creo que malgastó crédito político y se cometió para mí en parte se mostró la hilacha y desnudó un poco la filosofía, un poco otra vez, la filosofía de un gobierno que es desaprensivo con la realidad, me parece, en ese aspecto. Entonces, a mí me parecía que había que tratar de empezar porque esto no es una modernización de ningún tipo, es decir, no tiene ningún sentido que vos avances sobre la agenda de modernización laboral y elimines, por ejemplo, o derogues la ley de teletrabajo, o en ningún momento la ley hace un repaso o deja una hoja de ruta sobre qué hacer con los trabajos que se van a perder por la influencia de la inteligencia artificial. Entonces, hay un montón de miradas que este gobierno prefirió dejar de lado y me pareció que dejó un vacío inmenso que tenemos que empezar a llenar. Pablo, ¿cómo te va? Diego Villanueva soy. ¿Dónde está la UCR hoy? Uno va siguiendo la política, más o menos tenemos una idea del panorama, pero sobre todo pensando en 2027, ¿qué es la UCR hoy? ¿A dónde se supone que va? Mira, vos tenés, si se quiere, dos miradas sobre lo que fue o lo que es el radicalismo. Una mirada que para mí hay que ponerle un punto final, que es una mirada bastante empobrecedora del acervo y de la historia de la Unión Cívica Radical, que es los que creen que el radicalismo tiene que seguir siendo subsidiario de algo. Son los tipos que dicen, bueno, pero nuestros votos se los llevó Milei. Bueno, no, se los llevó Milei porque vos no hacés ni decís nada. Entonces vos sos un parásito de la política. En ese aspecto le tengo que dar la derecha a Milei, la derecha de la derecha, y tiene razón. Entonces, vivías de los votos de Macri, hubo una facción que vivió de los votos del kirchnerismo, ahora una facción que pretende vivir lo mismo. El otro día veo a un expresidente del bloque de la bancada radical diciendo que el gran anhelo sería que Cornejo sea el vicepresidente de Milei. Chicos, en serio, o sea, el siglo XXI vino para que las ideas que nosotros podemos estar diciendo en la esquina de un café, ustedes recién decían cómo se informaban las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones consumen información de una manera bestial, pero esas definiciones, estas que les acabo de decir, se ponen de rodilla. Entonces yo lo que creo, yo siempre dije desde el primer minuto, que un gobierno como el de Milei era todo lo que necesitaba un verdadero radical para ponerse de pie a construir una alternativa. Una alternativa porque Milei te está diciendo todos los días que el pacto democrático que supimos conseguir, es una de las pocas cosas que hicimos bien en la Argentina, no sirve de nada. Entonces yo con Milei no es que tenga una cuestión de piel o que no tenga o que me lleve mal. Viste que hoy toda la política se sentimentaliza. No, el tema es que Milei sostiene un modelo que yo creo que va camino a un fracaso. Después, por supuesto, algunos dirán, no conviene ser ahora el agorero, eso yo lo entiendo perfectamente. En síntesis, vos vas a tener dos radicalismos. Los radicales que quieren seguir arrodillados, buscando laburo, y eso es un desastre para los principios del radicalismo, y estamos muy de a poco empezando a aparecer otras voces que entendemos que este es un gran momento para que vos puedas defender un modelo que tiene que ver con otra cosa distinta, que tiene que ver con un modelo que puede rescatar y encontrar en distintos actores y actrices de la sociedad la posibilidad de ir más despacio. ¿Sabes qué digo yo? A mí me gustaría decir que es el radicalismo tipo Scaloni, ¿viste? Que nadie espera nada, pero que se pueda comprometer con resultados. Y esto tiene que ver con una mirada generacional. Yo no me voy a quedar en el Congreso rasqueteando una banca, arrodillado o dejando, como dije el otro día, un currículum en la Quinta de Olivos para que te den laburo. Eso no es el radicalismo y hay que empezar a poner las cosas en su lugar. Ok, vos decías eso hace un rato respecto de la UCR subsidiaria en este caso de Milei, en algún momento fue del kirchnerismo. ¿Dónde quedan hoy y cuál es el futuro tuyo de Manes o de Carvajal, que fue un gran diputado hasta el 10 de diciembre?
¿Dónde van a ir esos teniendo en cuenta que lo que viene en el 27 no creo que haya una postura, no se me ocurre un radicalismo solo, puro, de ese grupo de gente? Me imagino al radicalismo dentro de un armado mucho más grande, eso es lo que aparece o lo que se puede presumir. Así es, por eso yo creo que, pero el radicalismo tiene que sentir que puede formar parte de eso. Y entonces muchos te dicen, bueno, no, vas a ir al kirchnerismo, pero pará, yo sé que a muchos le hizo mucho daño el kirchnerismo, y a la sociedad también, y desde el punto de vista de que se constituyó en una búsqueda de hegemonía. Cuando vos querés construir hegemonía, todo lo que queda afuera queda dañado. Y eso es un drama en la política argentina. Todos quieren que su apellido se conjugue con ismo. Entonces es un drama, es un problema enorme. Desde esa perspectiva yo digo, vos pará, si vos estás buscando laburo en la Libertad Avanza, andé a buscar laburo en la Libertad Avanza, que yo soy de los que está convencido que el radicalismo tendrá que quedar construyendo una alternativa como la que por supuesto intentamos hacer el año pasado. Fuimos muy pocos los que nos paramos sin caernos en el kirchnerismo, sin caer en el kirchnerismo, nos paramos para construir una alternativa a lo del gobierno de Milei. ¿Y cómo te fue? Como la mona te fue. Obviamente en un esquema hiperpolarizado te fue muy mal. Pero eso es lo que creo que también en un punto tiene que terminar pasando. Tiene que empezar a decantar la representación. Yo estoy convencido que si vas a pedirle laburo a la Libertad Avanza, te lleva ese torbellino a una tormenta en donde vos dejás de abandonar los motivos por los cuales empezaste a hacer política. O sea, entonces empiezan a poner eslóganes, no, fue el cambio que la gente nos pide, por la fuerza del cambio, en nombre del cambio justifican cualquier barbaridad y terminan mirando para el costado, y cuando prenden la luz a la noche ya no son los que eran en la mañana. Entonces, ahí yo creo, como bien decís vos, el radicalismo tiene una enorme complicación para poder construir una alternativa, si se quiere, pura. Tiene una complicación, porque el escenario electoral nada indica que vos puedas caer en esa situación. Bueno, yo lo que digo es, si nosotros no empezamos, y que es por eso lo que estamos tratando de hacer desde la banca, lo estamos tratando de hacer particularmente en la provincia de Buenos Aires, salir de ese estado de reposo letal en el que siempre vive el radicalismo, que no te dice nada. Entonces, la realidad de la provincia de Buenos Aires está plagada de situaciones que requerirían definiciones tajantes, no decir que vamos a trabajar por el otro, por el que tenemos al lado, no. Situaciones tajantes me refiero a la obra social, a IOMA, me refiero a la ruta, me refiero a que el contraste que vos tenés, el espejo que podrías mostrar desde la provincia de Buenos Aires, a lo que Milei te ofrece a nivel nacional, podría ser más contundente y hoy no lo es. O sea, yo le recrimino a Milei que él tiene una perspectiva en donde el Estado se corre de la obra pública, y yo no le puedo mostrar desde la provincia de Buenos Aires que la obra pública sea el motor de la reactivación de los puertos, las cosechas y la producción en la provincia. Claro, ahí cuando vos comentabas el dato de hasta dónde llegar con el radicalismo, uno no puede dejar de pensar en Alfonsín cuando en una entrevista decía, y mi límite es Macri, ¿no? De alguna manera, hasta ahí yo te puedo llegar. Vos desde el puesto en el que estás vos, digo, ¿hasta dónde podés llegar como límite hacia la derecha o hacia la izquierda para construir, ponerle hipotéticamente una especie de frente? Ya están ahí en Provincias Unidas, digo, pero un poco más abarcativo, ¿cuáles serían los límites que podés marcar de una cancha, así intuitivamente? Yo quiero que esa pregunta es clave, porque creo que no solo se movieron los límites en la elección del 23, se movieron por completo. Hubo mucha gente que lo votó a Alberto Fernández, que lo votó a Milei, pero miles de personas, es decir, la desconfiguración de las identidades políticas, como nosotros lo entendíamos, nos lleva al hecho de decir, si se desconfiguraron las identidades y las bases de sustentación, los votos se movieron, es mucho más complejo lo que vos vas a tener que ofrecer. Por eso yo les digo a los radicales que te dicen, si no vas con Milei te haces kirchnerista. No, esa es la foto que construye Milei. Esa es la foto que construiría cualquiera. Si vos tenés al cuco en la jaula, obviamente vos vas a querer que el monstruo sea el que está en la jaula. Y vos sos el civilizador, vos sos lo que realmente... Ahora, yo digo lo siguiente, si la política no define cosas, no defiende cosas. Yo ahora hago un recorrido de los últimos 2 años y siento que pudimos cuidar, no es que pudimos cuidar en términos de resultado, lamentablemente, pero sí, que hemos dado la pelea defendiendo las universidades y el sistema tecnológico y científico que va a redundar
en transferencias económicas y una mejora concreta y puntual en la Argentina. Defendiste a los jubilados, defendés a los trabajadores. Hay una mirada que los libertarios pueden decir lágrimas de zurdo, que digan lo que quieran los libertarios. Yo sé que cuando la maquinaria de comunicación de ellos estalle, el país va a estar de rodillas, de eso estoy convencido. Entonces a mí, los eslóganes, los retweets, los gordos dan de la vida me tienen sin cuidado alguno, no me logran amedrentar en la soledad abismal en la que muchas veces hemos tenido que transitar. Soledad abismal de la que partió también Milei. Entonces, nosotros hoy estamos en una situación de profunda soledad diciéndole a la Argentina que puede haber otra alternativa. Que para mí la Argentina no puede tratar ni una flexibilización laboral, ni una modernización laboral, o ponerle el título que quieras, en donde lo único que suenan son las balas o los estallidos de las armas de gendarmería. Ahí hay un modelo de país que finge demencia, porque Milei mide en las encuestas, en donde todos se llaman al silencio. En donde de repente Patricia Bullrich, porque en enero se tenía que ir de vacaciones, te metió en el cajón el expediente de la reforma laboral y salió esta especie de ley en donde obligás a las pymes a decir, y por lo menos voy a tener el fondo de desempleo. O sea, es una Argentina del sometimiento en la que no hay que prestarse. Y yo creo que los principios genuinos del radicalismo te alcanzan para que vos des la pelea con dignidad. Para mí la pelea por la dignidad es una pelea fundamental. Pablo, queremos agradecerte tu tiempo en este mediodía aquí en InLoco por Ecomedios, mandarte un fuerte abrazo y bueno, estaremos en contacto. Abrazo enorme, chicos. Buen trabajo, hasta luego. Bueno, Pablo Juliano, diputado por él es radical, está por Provincias Unidas. Que es un interbloque, ¿no? Fue muy interesante la participación, no solo ahora durante la reforma laboral, sino la participación cuando fue el tema del presupuesto. ¿Es de los pocos, Diego, o el único de Provincias Unidas que votó en contra de la reforma? No, Provincias Unidas, hubo unos cuatro, cuantos. Sí. Los dos de la coalición cívica, creo que Martín Lustó también votó en contra. Después votaron algunos artículos a favor, pero se votó en contra en general. Bueno, ahí estamos. Interesante el caso de la diputada Maureira de Neuquén, sí, que dio un discurso que si ustedes pueden meterse un rato en... Queríamos llamarla, no tenía agenda complicada. Si se meten en el YouTube de diputados pueden verlo, porque la señora argumentó fuertemente en contra, dijo que no podía votar esta ley, y aparte es periodista, y votó en contra del capítulo 26 que incluía la derogación del estatuto. Exacto. Pero explicó abiertamente a todos los que lo quieran ver, está en YouTube, que el gobernador de su provincia, Rollo Figueroa, le había pedido que esto había que votarlo. Después surgieron especulaciones respecto a qué fue lo que se entregó desde el Ejecutivo a los gobernadores que acompañaron la ley. Pero, la verdad... No, y es un datazo el de, por ejemplo, Tucumán o Catamarca, que son dos gobernadores justicialistas, que votaron todo con Milei el año pasado, la ley de bases, ¿bases se llamaba? La bases, y votaron todo después con Milei. Después lo enfrentaron en la campaña, incluso discursivamente, ganaron la elección con ese discurso, y después volvieron a cruzar y están nuevamente votando con el presidente. Uno cree que más allá de la convicción necesitan... esa desconfiguración el intercambio. Que hablaba Juliano, porque eso de cajeta al votante, ¿no? O sea, el votante dice, ¿qué pasa? O sea, yo voto este y al final le vota al otro. Bueno. Sí. Señor Ramiro Pose, sí, tenemos algunos datos de la política internacional, pero hoy usted específicamente quiere entrar en un tema picante. Sí, me quiero meter un tema que estuvo sonando mucho desde hace una semana y que tiene algo de geopolítica, algo de cultura y algo de deporte, que tiene que ver con el caso Prestiani, el caso Gianluca Prestiani. Recordemos, un jugador argentino salido de Vélez, que hoy juega en el Benfica. Jugó, viene jugando las selecciones juveniles, jugó el Mundial Sub-20, los campeonatos sudamericanos y demás, buen jugador, y que se vio envuelto en una polémica sobre el racismo luego del partido que el Benfica perdió contra el Real Madrid por los octavos de final de la Champions League. Bueno, ahí ustedes, todos los oyentes y seguidores de InLoco habrán visto lo que sucedió, un partido picante, el jugador Vinicius, el brasilero, es un jugador también de estar siempre ahí picanteándola, mete un golazo, festeja contra el banderín del córner, donde estaba toda la afición del Benfica, que hacía de local.
y además hacen unos gestos con el banderín del córner y demás, y bueno, y van algunos jugadores del Benfica a increparlo, se arma una discusión, y en el momento en que tenían que sacar del medio, Prestiani se tapa la boca con la camiseta, dice algo, no sabemos qué, y sale corriendo Vinicius, lo denuncia al árbitro y dice que le dijo mono. Ahí se activa el protocolo antirracismo. En un momento Vinicius no quería seguir jugando, Mbappé se suma a ese reclamo, después siguen jugando, termina el partido y la UEFA abre una investigación de oficio. A todo esto Prestiani dice que él nunca dijo la palabra mono, hizo una reunión en estos días con todo el plantel del Benfica y le dijo: yo les juro que no dije eso, dije otro insulto más relacionado con una cuestión homofóbica o sexual. Y acaba de salir ahora, hace un ratito nomás, una resolución de la UEFA. Para aflojar dijo que en realidad no le dijo, pero le que dijo. le dijo maricón. Dijo, claro. Maricón. Otro, a todo esto, otro después, campo semántico. En ese mismo partido, Mbappé le dijo: eres un puto racista, sin taparse nada. Sí, se notaba. Se eso, vio sí. en todas las cámaras del mundo, los millones que siguen la Champions League, que también es un insulto homofóbico. No, pero fue un adjetivo calificativo, no fue sustantivo. No es que sos un puto, es como un maldito, Claro, un maldito. Como Después, usan como- los españoles. Claro. Es como al, No, deja al de- uruguayo, porque dijo: negro, Pero dame sí, hay la que- pelota, y lo bueno, suspendieron. pero, sí, ¿Te acordás? pero a todo esto Prestiani tenía la boca tapada, Claro. también porque si no fue un adjetivo, no fue un sustantivo. Claro, Si sí, nos más metemos con difícil. esa cuestión gramatical es muy complicado. Bueno, lo cierto, lo último es que la UEFA acaba de sacar una sanción que de modo provisorio y cautelar suspende a Prestiani por un partido. Recordemos que la pena por racismo podía ser 10 partidos o más. Y Mbappé después del partido dijo: a jugadores así no tendrían que jugar la Champions League nunca más. Sí. Bueno, ¿Quién sos? acaba de salir la sanción de la UEFA. La UEFA nunca pudo corroborar qué dijo Prestiani. No hay Pero- ninguna prueba. pero Y bueno, sanciona. los que conocen de derechos, si la prueba no está, es muy difícil calificar algo como un crimen y que haya algo punible por eso. Lo cierto es que él le dio una fecha, que es lo que leo yo. Tiró la pelota para afuera porque ahora el miércoles, en 2 días, juegan el partido de vuelta en el Bernabéu, en Lo Madrid. saca del partido. Lo saca del partido para evitar polémica, porque lo otro no se pudo comprobar. Ahora, lo que yo quería analizar es todo lo que pasó después alrededor de ese caso particular. Vi en redes inmensidad de comentarios diciendo que Argentina es un país racista, que Argentina está lleno de alemanes, que después de la Segunda Guerra Mundial vinieron todos los nazis y que por eso Argentina es Los racista. nazis malos vinieron. Que no, claro, porque los buenos fueron todos Estados Unidos, Claro. acá solo vinieron los malos. Que en la Argentina, cosas que ya se habían escuchado antes cuando, Enzo Fernández se filmó en la Copa América cantando esa Sí. canción en contra de Francia, que son Increíble. todos de Angola y demás, y que se decía: ¿por qué Argentina no tiene jugadores negros en la selección y demás? ¿Cómo Y ahí lo que me parece, vamos a hacer un pequeño análisis, que es cómo nuevamente, como en gran parte de la historia del mundo, el eurocentrismo rige los discursos y las sanciones. Es decir, Europa, donde surgieron los máximos países imperiales, le hace el Reino Unido, Inglaterra, Francia, España, Portugal, y también podemos agregar Bélgica y Países lo que Bajos. ahora es Países Bajos, exactamente, que son los que invadieron África, los que provocaron genocidio en África, los que hicieron el comercio de esclavos y que dominan todavía lo que tiene que ver con cuáles son los buenos discursos y los malos discursos, y son los que también sancionan. Y los que, por no dejar desembarcar a la gente, aparecen los nenes muertos en la playa de Y sus países. los que hoy, cuando hablamos de política concreta, no reciben a los migrantes que vienen de África y que se mueren en el mar, en las costas, en las islas y demás. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de racismo? Por otro lado, justo hoy leí una nota, estaba buscando información, una nota interesante del jefe de deportes de Clarín, que él rastreaba los orígenes de Prestiani, y Vinicius tiene orígenes muy parecidos. Te iba a Prestiani decir es eso. de Ciudadela, de un barrio obrero, de una familia marginal, y Vinicius es de un barrio obrero de Río de Janeiro. Ahora bien, después algunas cuestiones que tienen que ver con la Argentina, y esto sería para hablarlo a los que nos escuchan en Europa, en Estados Unidos.
Argentina, si bien es cierto que tiene menos cantidad de afroamericanos que en otros países, como Brasil, Colombia y todo para el norte, Uruguay, hay algunas hipótesis sobre eso, que muchos murieron en la fiebre amarilla, otros fueron llevados como carne de cañón en la guerra contra el Paraguay, también en las guerras por la independencia, pero también muchos se mezclaron, porque Argentina sí tuvo algo virtuoso. Y no voy a decir que Argentina es un país cero racista, me parece que todos los países tienen su cuota de racismo. Hay racismos étnicos y hay racismos económicos, ¿no? En general los ricos discriminan a los más pobres. Pero en Argentina pasó algo que no pasó ni en Europa ni en Estados Unidos, que hubo mucha mezcla. Hubo mezcla entre negros, blancos, pueblos originarios y europeos. Y si uno lee la historia de algunas reglamentaciones, por ejemplo, en Argentina en 1812 ya se prohibió el comercio de esclavos, es decir, se prohibió que trajeran nuevos esclavos a Argentina y los portugueses siguieron comerciando los esclavos a Brasil y a otros países, por eso hay muchísimos más negros en esos países. Después, en 1813 se declaró la libertad de vientres en Argentina, es decir, los hijos de los esclavos eran libres. Y en 1853, ya con la Constitución argentina, formalmente se puso la abolición de la esclavitud en la Constitución. Pero ya años antes, de hecho, eso existía y por eso los negros se podían integrar al ejército y se fueron conformando familias mixtas. Y después tenemos el negro argentino. A nosotros lo que le decimos el negro Dolina, el del interior. El del interior es la mezcla argentina que nos caracteriza entre europeos, pueblos originarios, algún negro de la época de la colonia. Es decir, tenemos otro mestizaje. ¿Y sabías qué? Y termino con esto porque tenemos una nota. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta 1967 había una ley que prohibía los matrimonios interraciales. Es decir, estaba prohibido que un blanco se case con un negro hasta 1967, hasta ayer nomás, que eso fue derogado por la Corte Suprema. Pero algunos estados lo mantuvieron. En el estado de Alabama recién se prohíbe el matrimonio interracial en el 2000. Entonces, me parece que también la existencia de negros como los conocemos de África en Estados Unidos y en Europa también denota otro problema, que es la no integración. Los mantienen como guetos, como personas que están como objeto de museo encerradas y que no se relacionan con el resto de la sociedad. Y esas personas son las que nos ponen las reglas a nosotros. Gracias, Ramiro. 13:43. Ayer se cumplieron 122 años de presencia argentina en la Antártida, lo que nosotros conocemos como Antártida Argentina. Hay toda una historia. Una de las últimas acciones del presidente Roca en su segundo mandato fue hacer un acuerdo para, en la isla Laurie, tener el observatorio meteorológico Orcadas, y ahí el servicio meteorológico también entra en juego, pero bueno, son 122 años y de la historia nos vamos a la realidad, al hecho, porque allí está un licenciado en biología, docente en las facultades de Ciencias Naturales y Museos y Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, invitado por el Instituto Antártico Argentino para la campaña antártica de verano, el licenciado Gustavo Suárez. Gustavo, Chelo Ayala, Ramiro Pose, acá Diego Villanueva, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chelo? Buenas tardes para todos. Bueno, buenas tardes. Vamos a decir un dato fundamental. En este momento se encuentra en la base Esperanza, en la Antártida Argentina, y es la pregunta de rigor. ¿Está fresco por ahí? Está fresco Pachomba, y hay un temporal bastante fuerte. Están con más o menos alrededor de 30 a 35 nudos de ráfagas de viento, así que está ya viniéndose el invierno. Le pedimos al licenciado que nos haga la traducción: nudos a kilómetros por hora. Y más o menos el doble. Más o menos, 70, un poquito menos 80. del doble. Está bien, 70 kilómetros por hora. Está arañando alrededor de los 70 kilómetros por hora. Sí. Muy bien. Bueno, que Mar del Plata, por lo menos. No, más o menos. Bueno, ahí haces el trabajo como biólogo, estás invitado por el Instituto Antártico Argentina. Primero, felicitaciones por estar allí haciendo ese trabajo y marcando y estableciendo en el hecho y en los hechos la soberanía argentina en ese territorio. ¿Qué es lo que estás haciendo este año? Porque vos tenés muchas campañas sobre las espaldas, ¿no, Gustavo? Sí, esta es la séptima vez que vengo.
Y la mayoría de las veces lo que con el trabajo que vine con un proyecto que es monitoreo de los ecosistemas, que básicamente, para no meternos en tecnicismos, lo que hacemos es un seguimiento de todo el ciclo reproductivo de la pingüinera. Acá tenemos 2 especies de pingüinos, pingüino de Adelia y el pingüino papúa. La pingüinera de Adelia tiene alrededor de 100.000 nidos, así que es una de las 2-3 pingüineras más grandes que hay en Antártida. Entonces lo que se hace acá desde finales de octubre hasta ahora es ir siguiendo los distintos estadios reproductivos. Hubo un grupo de chicos que recibieron a los pingüinos, se pesan para ver el peso que tienen al arribo, y ahí tenés una idea de la condición trófica en la que enfrentan el periodo reproductivo. Y bueno, después se van siguiendo los nidos a través de un muestreo. Se ve cuántos huevos pone cada nido, cuántos de esos huevos eclosionan, y de esos pichones cuántos pasan a lo que nosotros le llamamos guardería, que es cuando los padres dejan de estar empollándolos y quedan medio dentro de un manchón, pero medio sueltos los pichones. Bueno. Y lo último que terminamos haciendo es pesarlos cuando cambian de pluma estos pichones, y eso nos da una idea de en qué condiciones están para enfrentar la vida en el mar. Ahí evidentemente Más o menos. se siente la pasión con la cual van realizando el trabajo. ¿Cuántas personas están hoy en la base, Gustavo, más o menos? Mira, la base somos alrededor de 80, creo, 81, de los que estamos trabajando en algún proyecto vinculado con la ciencia. Somos, creo que 15, alrededor de 15. Además del proyecto nuestro, hay otros proyectos. Sí. Hay proyectos que trabajan con espúas, que es una ave predadora. Hay un proyecto que trabaja con gaviotas, un proyecto de parasitología, que hace parasitología básicamente en aves, un proyecto de fisiología que trabaja mucho con pingüinos y con otras aves, y hay un proyecto de mamíferos que también hacen censo y muestreo de los mamíferos que se acercan acá a la costa por ahí para cambiar el pelo. Acá no es una colonia reproductiva de mamíferos, pero aparecen. Básicamente vienen un periodo a cambiar el pelo y después vuelven al mar. Así que somos unos cuantos. Bueno, y ahí ayer, que fue el aniversario, ¿hubo alguna actividad especial ahí en la base? Sí, como siempre, el personal militar hace lo que ellos le llaman una formación, se iza la bandera, nos invitaron a participar, bueno, lógicamente participamos, después se hace una especie de merienda comunitaria. Ayer fue a la tarde, porque estaba áspero el clima. Sí. Entonces se hizo a la tarde. Así que bueno, eso es lo que hicimos ayer. Y vos decías recién esto de vincular la ciencia con la Antártida y demás. A mí me parece piola destacar que es una de las 3 actividades que permite el Tratado Antártico. Uno es el turismo, otro es la pesca, de lo que se destaca la pesca de la merluza negra, y la otra actividad es la ciencia, así que no es menor. Y la posibilidad de que acá estemos los 16 que estamos es producto de que yo creo que hace 4 años que se inauguró, vos creo que lo llegaste a ver, Sí. el laboratorio nuevo que tenemos acá en Esperanza. El Ministerio de Ciencia, en el momento cuando existía, hizo 3 laboratorios, uno acá, uno en Orcadas, uno en San Martín. Y eso permitió ampliar mucho el abanico en cuanto a proyectos de investigación que participan. Antes teníamos un container de, qué sé yo, 5 metros por 2 metros. Era todo lo que había por laboratorio. Digamos que ahora, por suerte, hay un lugar donde se puede trabajar con mucha más tranquilidad, un lugar idóneo, y eso es un detalle que no tiene que soslayarse, ¿no? En estos momentos donde, bueno, evidentemente
imagino, y lo he vivido, ¿no? Todo lo que uno ve en la Antártida es el Estado por antonomasia. Ahí actividad privada prácticamente es subcontratada, pero es 100% estatal todo lo que hay ahí. Todo lo que tenemos en las bases, sí, sí. La única actividad, ya te digo, es la pesca y que, bueno, no tenemos nada que ver. Y el turismo, hay turismo cada vez con mayor desarrollo, pero es los cruceros, es un turismo de crucero. Sacan gente a pasear a costos Elevadísimos. ¿no? ¿Y los cruceros ahora ya bajan ahí en Esperanza o todavía no? No están desembarcando. No están desembarcando. Desde la pandemia creo que se cortó eso. Bien. Porque además ahora estamos con un fenómeno bastante particular, que es la gripe aviar, que si bien acá no ha tenido un impacto muy manifiesto, pero está el riesgo. Entonces, en función de la prevención, no desembarcar. Muy bien. Gustavo, nosotros te queremos agradecer haber estado aquí en InLoco en este día. Vos sos un antártico, así que mandarte un fuerte abrazo, y en vos a todos los científicos que están trabajando allí en nuestra Antártida Argentina, por supuesto a todo el personal militar que hace toda la parte logística, de acompañamiento, y lógicamente la parte histórica fundada, ¿no?, en esas actividades que se hacían desde principio del siglo en adelante. Un fuerte abrazo, felicitaciones y estamos en contacto. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias a vos, Chelo, un abrazo grande. Abrazo muy grande. Gustavo Suárez, hombre antártico. Tuve la suerte de conocerlo hace algunos años cuando estuve en campaña con Radio Nacional, que hacíamos el trabajo allá. Verdaderamente el trabajo de los científicos en la Antártida Argentina es extraordinario. Lo que subrayaba Gustavo fue la construcción de 3 laboratorios muy importantes que se hicieron en la Antártida Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández, donde, bueno, en ese aspecto se puede criticar mucho el gobierno de Alberto Fernández y nadie está diciendo todo lo contrario, pero en este aspecto hay que recordar la gran inversión en ciencia y tecnología que se concretaba con estos laboratorios. Quien tiene ganas entra a internet y va a poder ver lo que son estos laboratorios que están en base Esperanza, en base San Martín, y en otra base en la Antártida Argentina. ¿Tiene ganas de la Antártida, Ramiro? Sí, me gustaría volver. Fui una vez, un viaje corto, me gustaría estar más tiempo. A mí me pasó que fui 2 veranos seguidos y el tercer verano que tendría que haber ido, que no fui por cuestiones lógicas, lo que sufrí el calor en Buenos Aires. Me había olvidado lo que era el calor de verano en Buenos Aires. Pero bueno, nada, 122 años de presencia argentina en la Antártida. Fue el primer viaje que hizo el presidente Milei. Desde que cuando asumió como presidente, el primer viaje que hizo fue a la Antártida. Le tira el frío. Y este cronista lo entrevistó al presidente. ¿Estuviste con el presidente? Notón le dice. Pues imagina. Bueno, Capitán Hielo me clavó la mirada, me liquidó. La cartera, me liquidó. Tiene poderes. Tremendo. ¿Y la hermana? Tremendo, eso. Bueno, Diego, alguna cosita más. Esta semana mucha actividad en el Senado va a haber. Y teóricamente el viernes sería la sesión para aprobar la reforma laboral con las modificaciones que le hizo la Cámara de Diputados en la semana pasada. Hay confusión con eso, ¿no? Porque algunos ingenuos piensan, no, güey, pero por ahí el Senado la baja. No la puede bajar, ya está. Necesita 2/3. No, bajarla no se baja. No. A menos que pase una cosa extraña. No. Que se den vuelta a gente que ya votó una cosa. Que o la peor que la sale que el viene. original o sale la modificada por diputado. No hay otra posibilidad. Exactamente, sí. No, teóricamente va a salir la que trajo diputados, porque para mantener la ley, el proyecto anterior, tienen que estar 2/3, que por el momento no lo tienen. Claro. Veremos en el 27. Ahí está. Bueno, Si así llegan. que fue muy impresionante, ¿no? Ese artículo que se discutió que tenía que ver con la sanidad, con la salud de las personas. Fue muy impresionante ver a la senadora Bullrich diciendo, bueno, si uno tiene cáncer o alguna enfermedad terminal se va a mantener 100%. O sea, la verdad, la humanidad no sé dónde quedó, pero que está recontra lejos de ese salón legislativo en estos días. Me parece que se mudó de lugar. Ramiro, no sé qué pasaba en México. No, desastre. Bueno, sí, en México capturaron el principal jefe narco del cartel de Jalisco Nueva Generación.
Y, ¿Cómo nueva generación? ¿Que viene una generación anterior? y, Que es como la sí, serie. se van rearmando. Ah, ok. Hoy habló la presidenta Claudia Sheinbaum y habló también el jefe del ejército mexicano contando algunos detalles de lo que fue la captura de Oseguera. Contá. Y no, ahí hubo un tema de inteligencia planificado por Estados Unidos y por México y llevado adelante por una división especial del ejército mexicano. El problema es cómo sigue la película, porque hubo una serie de atentados narcos por todo el territorio. Pero ¿era para capturarlo o para limpiarlo? Y no sé, el objeto, no, por lo menos la parte... No está claro. No me quedó claro, pero sí que era un objetivo muy preciado para Estados Unidos. Dicen que es el segundo en importancia líder criminal más buscado por México y por Estados Unidos. Decir que esto tenía el beneplácito de Estados Unidos, o sea, capturarlo. Quizás si lo hubiesen conseguido capturar con vida, les hubiese venido bien, pero bueno. Te pregunto, ¿quién es el uno? Fundamental. Lo leí hoy, no me acuerdo ahora, no me acuerdo el apellido, Okay, pero bueno, es otro narco importante de México. El tema es cómo sigue, porque vos por ahí desde algunas cuestiones que tienen que ver con la guerra contra las drogas se ponen objetivos, pero después cómo sigue la vida cotidiana, ¿no? Eso es lo que se está debatiendo ahora en México y el poder que tienen en la gobernanza. Hay lugares en México que no se puede entrar, que están directamente gestionadas o por líderes narcos o por otro tipo de mafias que comandan el territorio. Hay territorios que son paraestatales, que no están gobernados por el Estado, y cuando suceden estas cosas, todo eso se pone en evidencia sobre la mesa de la cantidad de situaciones, de hechos de violencia que se produjeron, ni bien es que los números, en un acto sucesivo después de la muerte de Oseguera. Los números de México en términos de fatalidades y de desaparecidos es tremendo. Es tremendo. Son México valores que y de vos Colombia decís astronómicos, son tremendos. Son muy superiores a los de la dictadura acá, por ejemplo, es una cosa impresionante. Anuales, estamos hablando, anuales. Sí. ¿Y Orto? Sí, no, estoy perplejo. No, me quedó una cosa, tenemos un minuto y medio. Sí. Me impresionó lo de River ayer, lo de River y todo lo que hay en torno al entrenador, y es un misterio. Ahora están agitando, aparentemente los que están agitando la salida de Gallardo son los propios dirigentes de River, que dicen, bueno, nos está yendo mal. Estamos perdiendo plata. Claro, tiene un contratazo zarpado, lo limpiamos y capaz que traemos otro, y de última, si nos va tan mal, nos va mal barato. Pero llama la atención incluso no sé cómo la fue mala suerte también. Con el muñeco del último acuerdo, porque tiene hasta fin de año el contrato. Habían hecho un Hace contrato poco firmaron cortito. uno me parece que fue para más largo. Ah, bueno. Entonces... Cuando se agitaron los primeros rumores de que se iba, salieron a presentar un contrato largo, como diciendo, acá no pasa nada. Sí. Y bueno, River viene perdiendo. Hoy, si ves la tabla, no está clasificando entre los 8 que jugarían los playoffs de este torneo. Ayer Vélez, el primer tiempo, lo pasó por arriba, el segundo tiempo estaba para un empate en el segundo tiempo, pero no. Sí, pero tampoco tiene mucho de Vélez. Ayer lo vi tranquilo, me senté a verlo con curiosidad. No tiene mucho tampoco. Aparte, para un hincha de River es difícil ver River Vélez, porque cuando escuchás los nombres no sabes en qué equipo está jugando. Están todos los de River. Cuando fueron a saludar al banco de enfrente, eran casi que se mueven todos. Sí. Aliendro, Mamana. Todos. Bueno, el que hizo el gol, ¿cómo se llama? Lanzini. Manuel Lanzini. No, tremendo. Pero es difícil no ver a River jugando tan mal, como raro, ¿no? Pero ¿cuál? Sí, ¿El River que tiene la raya roja o el que tiene la B azul? Porque todavía no sé. Yo iba a decir algo medio polémico, si querés. Vamos. Va a arrancar River, me parece. Tiene un 5 fundamental, un 5 que es clave. Va a arrancar River. ¿Qué pasa? Que hay que ver cuándo va a arrancar. Ahora arranca. Lo tomo sobre todo de alguien que tiene una remera que dice de Soprano. Bueno, nosotros cerramos este capítulo de Inloco por Ecomedios, agradeciendo por supuesto a Javier Martínez en la operación técnica, a toda la gente de Ecomedios. Que tengan una muy buen mediodía, una buena tarde ya. Y la semana que viene, de 14 a 15. Chao. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Desde Buenos Aires,
Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.